Señoras y señores, muy buenas noches. Soy Juan Guillermo Ríos y les doy la bienvenida a Los Ángeles de Juan. Nuestro tema esta noche, el tema de nosotros hoy en Los Ángeles de Juan, es el mismo tema que ha ocupado el primer lugar en las noticias y en las conversaciones de las casas, de las esquinas, de los cafés, de los ciudadanos en Colombia donde estén. El pasado fin de semana se conoció el nuevo acuerdo logrado con las FARC. Este acuerdo incluye algunas de las objeciones que habían hecho la mayoría de los colombianos, que negó el primer acuerdo en las elecciones del 2 de octubre y que lo negó porque consideraba muy posiblemente que no estaba de acuerdo con algunas de las cosas que estaban dentro del primer acuerdo. Pero ahora hay un acuerdo que se llama el acuerdo final. La pregunta es, ¿qué viene ahora? ¿Hay lugar a más discusiones? ¿Se cerró totalmente el tema? Entre otras cosas, hoy el presidente de la República, Juan Manuel Santos, antes de viajar a los Estados Unidos, dijo que la discusión ya está completamente cerrada. Pero la pregunta que nos hacemos todos es, ¿el nuevo acuerdo cómo será refrendado? Esta es una de las grandes preguntas, de los grandes interrogantes, y es el tema de discusión, tanto en el ámbito de la alta política como en las plazas, en los cafés y en todas las esquinas del país. De tal manera que aquí en Bogotá, nuestro periodista Andrés García preguntó a algunos congresistas cómo creen o cuál creen que debe ser la forma de refrendación de los llamados acuerdos finales. Andrés. ¿Cómo cree usted que debe hacerse la refrendación de un nuevo acuerdo? Yo creo que hoy no se puede dar mensajes de vacíos, y yo creo que el mecanismo ideal es hacerlo a través del Congreso. Yo creo que el escenario nacional o natural mejor es el Congreso de la República. Movilización social, y ya se está haciendo. Ya por todas las ciudades del país la gente ha salido a reclamar que ese acuerdo se aplique de inmediato, y eso es lo que necesitamos, que el presidente como jefe de Estado eche a andar el acuerdo ya. No creo que a Colombia le convenga otro plebiscito. Creo que con los cambios hechos un buen escenario es que los consejos municipales de cada uno de los 1.100 municipios, que es la instancia más cercana, más próxima a la ciudadanía en cada municipio, no el Congreso que es más distante y lejano, sean los que puedan discutir, deliberar, discutir con la ciudadanía y votar, aprobar, refrendar el nuevo acuerdo de paz. Lo más conveniente es, en un solo momento o acto jurídico, llevar la refrendación y la implementación de tal manera que el Congreso empiece a aprobar y estudiar las leyes y los actos legislativos necesarios para implementar y para sacar adelante todo este acuerdo final. A mí me parece que refrendación e implementación deben desarrollarse en el Congreso de la República, que es el escenario institucional apropiado para esta situación después de todo el trámite que se ha hecho. Vamos a ampliar esas respuestas con nuestros excepcionales invitados de esta noche. El grupo está encabezado por el senador Mauricio Liscano. Él es el presidente más joven que ha tenido el Congreso de la República en toda su historia. Es un hombre que con mucha autoridad puede hablar de paz, no solamente por su investidura, sino porque en su familia hubo el secuestro por parte de las FARC. Su padre permaneció 8 años secuestrado por esta guerrilla. Él pertenece al partido de la U, es manizaleño, maratonista y devoto de la Virgen de Guadalupe, a la que visita en México cada año. A su lado está, me perdonan ustedes, el congresista y representante de la Cámara, Germán Navas Talero. Es miembro del Polo Democrático Alternativo, corredor de carros, pero ante todo es una persona de una infinita experiencia jurídica y congresional. Nuestro tercer invitado nos dará la visión, la óptica de la academia que siempre tenemos acá en Los Ángeles de Juan. Es el doctor Andrés Felipe Bernal, politólogo y catedrático de la Universidad Sergio Arboleda. Es huilense,
amante de los buenos asados y, por supuesto, un lector incansable. Y nuestro cuarto invitado es otro senador, estudioso y de disciplina y de un rigor en el tratamiento de los temas ciudadanos maravilloso. Es el doctor Mauricio Aguilar, bogotano de nacimiento pero santandereano de corazón. Es un ingeniero industrial, pero de no haber estudiado esta carrera, hubiese sido oficial de la Policía Nacional. Y como todos los miércoles, comparto set con mis ángeles. Andrea, muy buenas noches. Juan Guillermo, buenas noches para usted, para todos nuestros televidentes y para nuestros invitados aquí en estudio. Y por supuesto, actuando siempre con las redes, con los televidentes, con ustedes, Carolina Calques. Juan, ¿qué tal? Y muy buenas noches a todos nuestros televidentes. Hoy los invitamos a participar con el hashtag Acuerdos Finales. Lo pueden hacer a través de nuestro Twitter, nos encuentran como @AngelesDeJuanTV y también estamos en Facebook como Los Ángeles de Juan. Ustedes ya han empezado a opinar, nos escribe por aquí Patricia Montoya y dice: quien diga que ese acuerdo es nuevo está mintiendo miserablemente. Y Roberto Barragán, muy preocupado por la nefasta dilatación a la paz y sus acuerdos, esa es la verdadera preocupación. A ustedes los invitamos a que sigan participando, a que nos envíen sus preguntas para nuestros panelistas. Yo estaré muy pendiente, Juan. Carolina, mil gracias. Escríbanle a Carolina. Vamos a evacuar todos los correos y las inquietudes que ustedes tengan para nuestros invitados de esta noche, Andrea, que entre otras cosas empecemos el diálogo con un séquito tan exquisito, con una pregunta que es muy sencilla, pero que tiene fondo. Presidente Lizcano, ¿usted quedó contento con los nuevos acuerdos? Sí, Juan, indudablemente me parece que es un gran esfuerzo que ha hecho el gobierno y también las FARC en reconocer, digamos, que el no ganó y que muchas de las inquietudes de los ciudadanos fueron tenidas en cuenta. El tema de la restricción de la libertad, la conexidad entre el delito político y el narcotráfico, la reparación a las víctimas que tienen que hacer un inventario de bienes. Es decir, casi todas las preocupaciones, el tema, por ejemplo, religioso, ideología de género, las fuentes de financiación, el bloque de constitucionalidad que salió. Sí, yo diría que la mayoría de las inquietudes que tienen los ciudadanos por las cuales votaron no el 2 de octubre, yo diría que están resueltas. De 57 ejes temáticos, 56 fueron modificados. Andrea. Representante, buenas noches. ¿Usted quedó contento con este nuevo acuerdo? ¿Con Navas hablas? Sí, señor. Pues claro, no solo con este, con el anterior también. Porque yo sí quiero la paz de mi país. No le pongo obstáculos a la paz de ninguna índole. Daría lo que no debo, con tal de que este país tenga paz. Y yo no soy santista, pero en este sitio sí acompañaba al presidente de la República en todo. Ahora, que este pueblo, dentro de su ignorancia, fue engañado aún más por ciertos políticos, es innegable. Ellos mismos confesaron que habían engañado al pueblo para obtener el resultado que obtuvieron. No es invento de nosotros. Digo, engañamos al pueblo, lo asustamos y votó no. Eso lo dijeron ellos, no yo. Yo no soy defensor de Santos, pero me gusta mirar lo que los medios de comunicación dicen. Quiero la paz y este acuerdo me gusta aún más porque las asperezas que pudiera haber las limaron. Pensemos una cosa, compañeros. Pensemos en el país, en la paz. Olvidemos todo lo que se dijo en el pasado y pensemos en un futuro para nuestros nietos, para sus hijos. Doctor Bernal, ¿qué comentarios hay que hacer frente a este nuevo texto? Bueno, buenas noches a la audiencia. Juan Guillermo, buenas noches. Andrea, Carolina, nuevamente muchas gracias por invitarme al programa y pues a nuestro excelso panel. Yo no puedo responder si quedo contento o no contento, ni tampoco pienso responder si quiero o no quiero la paz, porque pues todos queremos la paz, representante, eso es claro. Yo voy a hablar más bien de si es un nuevo acuerdo. Y me parece que si uno hace una lectura juiciosa, incluso invito a los ciudadanos que busquen en internet, hay un documento comparado en PDF donde línea a línea le muestra los cambios. Hay unos cambios en su mayoría cosméticos de la mal llamada ideología de género, la inclusión de intereses de las organizaciones religiosas, de pronto unos cambios en temas de la protección de la propiedad privada en la reforma rural integral, pero para lo que es un acuerdo de paz, que es esencialmente participación política y justicia transicional, no hay cambios sustanciales. En ese sentido sigue siendo el mismo acuerdo. Las definiciones de restricción efectiva y libertad simplemente nos confirman que nuevamente no va a haber una restricción o una pena privativa de la libertad y la participación política se mantiene.
Entonces yo quiero dejar claro en que, al igual que todos, yo quiero la paz. Pero usted me pregunta desde la academia, ¿es un nuevo acuerdo? No. Su opinión, doctor Aguilar. Bueno, Andrea, buenas noches. Doctor Juan Guillermo, Carolina, teleaudiencia, muy buenas noches. Pienso que estos nuevos acuerdos, de cierta manera, se mejoraron. Gana la justicia transicional. Pienso que los promotores del no, los promotores que apoyamos el sí a la paz, se generó una discusión, se buscaron unos escenarios de diálogo para que realmente se fuesen incluidos algunos puntos que se decían por parte de los promotores del no. La justicia transicional gana, creo que se recupera la institucionalidad, le damos la legitimidad a nuestras altas cortes, a nuestros jueces, a nuestros magistrados, se da legitimidad a nuestras leyes colombianas y yo creo que también se avanza en un punto muy importante, en el conflicto de competencias. En el nuevo Tribunal Especial para la Paz hay un tribunal importante donde se conforman magistrados colombianos, netamente colombianos, y también miembros del Consejo Superior de la Judicatura para que dirima estos fallos en caso de estos conflictos. Entonces yo creo que avanzamos y sobre todo que también se van a revisar los procesos y todos estos hechos y estos fallos para que realmente haya esa posibilidad de rebaja de penas o se condene o se libre o se pene de la libertad. Presidente, desde el contexto que ya hemos esbozado, ¿usted qué destaca de los nuevos acuerdos frente al anterior? A pesar de que el doctor Andrés Felipe dice que no le parece que haya un nuevo acuerdo, ¿usted qué destaca? No, decir que esto no es un nuevo acuerdo, pues digamos, es no entender un poco el contexto en el que estamos. Yo le voy a dar varios ejemplos de por qué es un nuevo acuerdo. El bloque de constitucionalidad. Había una duda sobre el bloque de constitucionalidad. Aquí queda totalmente claro. El tema de la restricción de la libertad. No estaba claro en los acuerdos qué era restricción de la libertad. Aquí queda claro que quienes cometan delitos de lesa humanidad tienen solamente el espacio de una vereda, un domicilio, 40 horas de trabajo, en las cuales tendrán que desminar o inclusive erradicar cultivos ilícitos. El tema, por ejemplo, que había una duda entre la conexidad entre el delito político y el narcotráfico, queda totalmente claro que con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia se tendrán que revisar estos fallos y se tendrán que juzgar caso a caso, es decir, no hay una conexidad inmediata. Tema, por ejemplo, que es muy importante en la Justicia Especial para la Paz, donde dicen que no hubo cambios tras claro que sí hubo cambios. Los jueces van a ser nacionales. Se le puso un límite a la Justicia Especial para la Paz. Solo se pueden presentar demandas en los 2 primeros años. Las ONGs no pueden presentar denuncias. Se guarda la propiedad privada, que era muy importante, una preocupación. El tema, por ejemplo, de las fuentes de financiación. No estaba claro cuáles eran las fuentes de financiación. Hoy queda totalmente claro el tema de las fuentes de financiación. Es decir, aquí hay indiscutiblemente un nuevo acuerdo. Uno no puede decir que se estuvieron más de 400 propuestas, hay más de 250 cambios, 57 de ejes temáticos. Por supuesto que indudablemente este es claramente un nuevo acuerdo, propuestas que inclusive son las del no, por ejemplo, de la restricción de la libertad, que es igual a los temas de colonias agrícolas, la propuso Marta Lucía, está ahí. Andrés Pastrana se quejó mucho del tema del bloque de constitucionalidad, está ahí. Iván Duque hablaba del tema de la financiación, está ahí. Ahí está, digamos, mucho incluido y indudablemente este es totalmente un nuevo acuerdo. Bueno, voy con el doctor Germán Navas, voy con Carolina, voy con el doctor Bernal y por supuesto con el senador Mauricio Aguilar. Esto será después de comerciales en Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan. Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan. Redes, Carolina. Juan, nos escribe Brian Forero y dice: acuerdo sin refrendación popular no es acuerdo. Plebiscito es la respuesta. Llevarlo al Congreso es fomentar la mermelada. Orlando Lozano: ojalá les devuelvan las tierras a los campesinos. No se puede blindar la propiedad privada, mala vida. Libardo Orozco: todos concordamos de que se deben implementar ya, pero otra buena salida deberían ser los cabildos abiertos.
José Peña, los que votaron por el no son varias columnas con diferentes intereses. Los que votamos por el sí somos una sola idea y esa es la de la paz. Y finalmente Edgar Zamudio, como dice un adagio popular, dejémonos de vainas y arranquemos a su implementación. No más politiquería, las armas por las urnas. Los invito a que sigan participando en nuestro hashtag de hoy, Acuerdos Finales, Juan. Gracias, Carolina. Hemos escuchado la voz del presidente del Congreso, la voz del representante Germán Navas, la voz de la academia con el doctor Andrés Felipe Bernal y la voz del senador Mauricio Aguilar. Pero es muy bueno saber qué opina el gobierno. Tenemos ahora la voz autorizada del ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien amablemente aceptó participar en Ángeles de Juan. Señor ministro, muy buenas noches y bienvenido a Los Ángeles de Juan. Muy buenas noches, Juan Guillermo. Un saludo muy especial y encantado de estar aquí en Los Ángeles de Juan. Muy amable, señor. Bienvenido siempre. ¿Estos acuerdos, los acuerdos finales, son definitivos o todavía hay punto de discusión? Este acuerdo es el acuerdo final y definitivo del fin del conflicto con las FARC. Después del 2 de octubre, cuando los colombianos votaron no al anterior acuerdo de paz, el presidente Santos se comprometió a escuchar a todo el país, a abrir un gran diálogo nacional, Juan Guillermo, que permitiera recoger todas las propuestas de los sectores ciudadanos, sociales, políticos, que por una u otra razón votaron no a los acuerdos porque tenían inquietudes, dudas, preocupaciones. Hicimos una tarea intensa durante 40 días. Recogimos todas las propuestas de los sectores del no. Discutimos todas y cada una de las propuestas en detalle con las FARC en La Habana y el acuerdo del anterior sábado es fruto de este gran diálogo nacional que no tenía antecedentes en el país desde hace mucho tiempo. El presidente y el gobierno escuchamos a todos los sectores sociales, los del sí y los del no. Hay un nuevo acuerdo de paz, ese acuerdo es final y definitivo y ahora lo que viene es su refrendación y su implementación. Señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, ¿qué destaca usted de lo incluido en el nuevo acuerdo? Juan Guillermo, me tomaría todo el programa porque se hicieron más de 200 modificaciones al acuerdo. Solo en el tema de justicia especial para la paz se hicieron 68 modificaciones. Yo le resumiría los cambios más sustanciales. Primero, las FARC se comprometen en este nuevo acuerdo de paz a la reparación material de sus víctimas con los bienes y activos que ellos tienen. En segundo lugar, se establece con claridad la restricción de la libertad de los integrantes de las FARC que han cometido delitos de lesa humanidad. Tendrán que estar ubicados en un domicilio, en una zona veredal transitoria, tendrán que pedir autorización para salir de la zona, tendrán que trabajar 40 horas en penas restaurativas para las víctimas de ellos mismos. En tercer lugar, ya no se incorporará la totalidad del acuerdo de paz al bloque de constitucionalidad, que era una de las grandes preocupaciones de los opositores, especialmente del expresidente Pastrana y de la doctora Marta Lucía Ramírez. En cuarto lugar, se clarificó plenamente el concepto de equidad de género, de enfoque de género, para que se descarte totalmente de plano la idea de que aquí se estaba introduciendo la ideología de género en el acuerdo de paz y por ende en la sociedad colombiana. Se incorpora el concepto de familia, de libertad de cultos, de los líderes religiosos como víctimas del conflicto. Quinto, se estableció con claridad que el partido que surja de las FARC no podrá inscribir candidatos para las circunscripciones transitorias de paz, que era una de las demandas de los opositores. No habrá jueces extranjeros en Colombia, todos los jueces de la Justicia Especial para la Paz serán nacionales. Se estableció un periodo para el funcionamiento de esa Justicia Especial para la Paz. Se articuló esa Justicia Especial para la Paz con la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia. En fin, son muchísimos los cambios sustanciales, la mayoría de ellos propuestos por los sectores que encabezaron el no. Ministro, pero ¿habrá nuevas reuniones con los sectores del no para socializar el nuevo texto o ya ese capítulo definitivamente está cerrado?
No está cerrado. Estamos invitando desde el anterior domingo a los sectores del no para explicarles en detalle los nuevos acuerdos, para revisar punto por punto lo que se incorporó de ellos. Lo que no puede pretenderse es mantener el acuerdo abierto de manera indefinida. Los colombianos estamos pidiendo la paz. Mire lo que sucedió hoy. Ya tuvimos un incidente con un saldo de 2 personas muertas de las FARC en una zona de preagrupamiento en el departamento de Bolívar, porque el cese al fuego bilateral que nos ha permitido disminuir dramáticamente la violencia en el país es un cese al fuego frágil si no avanzamos en un acuerdo definitivo. Por eso necesitamos actuar con celeridad, por eso necesitamos comenzar la implementación de los acuerdos de paz y estamos invitando a los voceros del no a reunirnos para tener precisamente una evaluación de todo el contenido de los acuerdos, pero no para seguir discutiendo este acuerdo que ya es un acuerdo final y definitivo. Ministro, ¿y cuál será entonces el mecanismo de refrendación de estos acuerdos finales? Estamos escuchando a los promotores del sí, a los promotores del no, a distintos sectores sociales y esperamos la semana entrante tomar una decisión en materia de refrendación e implementación de los acuerdos. Pero, ministro, ¿cuándo se podrá conocer la fecha de la ratificación? Porque eso es importante para el país, conocer esa fecha. Muy pronto porque queremos refrendar los acuerdos por el mecanismo que finalmente se adopte de común acuerdo con las FARC y comenzar la implementación de los acuerdos, que es lo fundamental. La gente quiere en las regiones ver ya que arrancó el proceso de desmovilización y desarme de las FARC, que las FARC van a desaparecer como movimiento armado para transformarse en partido político, que comienzan a desarrollarse los distintos puntos de la agenda de La Habana. Por eso hay que imprimir el acelerador, hay que actuar con agilidad y con eficacia, porque la paz la estamos esperando todos los colombianos. No podemos dilapidar esta oportunidad única que tenemos. Tenemos cerca la paz, la estamos acariciando, ya hay un cese bilateral, hay 0 enfrentamientos, 0 heridos y muertos hasta el día de hoy, lamentablemente, desde el cese bilateral al fuego. Tenemos que consolidar esta situación que será muy positiva para el país. Pues, señor ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, mil gracias por participar en Los Ángeles de Juan. Muchas gracias a usted, Juan Guillermo, y un saludo muy especial. Bueno, era el señor ministro del Interior. Doctor Navas, en cuanto tiene que ver con la refrendación, ¿usted cuál vía prefiere, la congresional o la que también se habla de los cabildos municipales? Yo, como abogado que soy, entiendo que esa refrendación la podría hacer el presidente de la República con sus facultades. Él es el que manda el orden público, el que ordena es él, pero lógicamente la puede ceder. Puede ser, obviamente, pero si él lo quisiera. Ahora, distinto que para la implementación de los acuerdos se requiera de ahí, sí somos necesarios nosotros. Por eso me parece un acto de confianza si él le entrega todo al Congreso. Pero el presidente de la República es el que pone las reglas en materia de orden público. Los acuerdos sobre paz los hace el presidente de la República. O si no, pregunto yo, ¿cuándo el señor Uribe consultó a los colombianos para los arreglos que hizo con los paras? Pregunto yo, ¿cuándo? Eso salió hecho y listo. Ahora, nosotros en este caso entendemos que el presidente ha buscado, primero, a través del plebiscito, y ahora dice, vamos a refrendarlo. ¿Cuál es el mecanismo? El que escoja al presidente, por lo menos el Polo Democrático, lo que yo respeto, lo va a apoyar, ya sea a través de decretos o a través de la ley. Los vamos a apoyar, colombianos. El Polo Democrático hará todo lo posible porque este país saque la paz adelante. Bueno, vamos a hablar con el doctor Andrés Felipe Bernal y, por supuesto, con el senador Mauricio Aguilar sobre los mismos temas. ¿Qué mecanismos de refrendación se ve, doctor Andrés Felipe, desde la academia? ¿Usted cuál cree que debe ser? Y, por supuesto, con el senador Aguilar. Esto será después de comercial. Los Ángeles de Juan. Los Ángeles de Juan.
Volvemos en vivo en Los Ángeles de Juan. Carolina Redes. Juan, opiniones divididas sobre estos acuerdos finales. Kitson Castaño nos dice: la opinión más democrática es el plebiscito para su refrendación. ¿Cuál será el miedo a no hacerlo de esta forma? Fabio López: uribismo jamás imaginó que ganaría, torpedear era lo que buscaba, por ello él no se quedó corto para dar sus cambios sustanciales. 0849 días: el gobierno ha demostrado su afán porque nos traguemos los supersapos, ahora lo impondrán las FARC. Juan Carlos Marín: voté no y no soy del Centro Democrático, ni uribista, ni me engañaron. La paz, así no. Y Angie Martínez nos escribe: no estoy de acuerdo con el trato que nos dan calificándonos de ignorantes a los que no votamos sí al plebiscito el pasado 2 de octubre. Sigan opinando, Juan. Gracias a todos por participar. Doctor Bernal, seguimos con usted. ¿Cuál sería el camino ideal para refrendar los acuerdos? Claro, pero Juan Guillermo y Andrea, permítanme un segundo, hago una interpelación al senador Liscano y con su venia me extiendo 2 minutos más. El contexto es claro, senador, ¿cierto? Estamos en un proceso de paz desde hace 4 años, pero yo quiero recordarle que cuando el presidente consultó al pueblo, consultó sobre el grueso del acuerdo, no como referendo y punto por punto, y el pueblo rechazó el acuerdo. Y yo también celebro los cambios que se hicieron especialmente en justicia, pero son cambios que son especificidades que se hicieron sobre la justicia especial, no sobre los puntos neurálgicos que toca cualquier acuerdo de paz con un grupo armado al margen de la ley, y es sus condiciones de justicia y la participación política. Incluso ustedes dicen, nosotros consultamos con todas las autoridades. Efectivamente, y senador Aguilar, hoy salió el presidente del Consejo de Estado, dice, les quedó mal el acuerdo, que se diriman los conflictos de la justicia especial con el Consejo Superior de la Judicatura. Eso no se puede hacer, eso era algo que tenía la sala disciplinaria que ya no está en la Corte Constitucional. Entonces yo les digo, ¿con quién fue que hablaron? Pero bueno, dejando eso de lado, los mecanismos de refrendación, así como lo establece el acuerdo, se han planteado 3. En primer lugar está el de repetir el plebiscito. Y yo honestamente creo que el presidente no está dispuesto a cometer nuevamente ese error y partir o, digamos, sufrir otra derrota electoral. Tenemos los cabildos abiertos. Esto puede ser interesante, es una democracia más directa, pero administrativamente es bastante engorroso y puede dilatar el tema. Entonces, finalmente nos queda la implementación vía Congreso, pero ahí hago una acotación. Yo estoy de acuerdo con el representante Navas. El presidente es el que tiene la potestad para llevar a cabo los acuerdos. Yo lo he reiterado en todas las columnas de opinión, en los medios, incluso en este programa. El plebiscito no es ni debe ser vinculante, el plebiscito es una consulta al pueblo y en esa medida el presidente puede seguir adelante. Yo en eso no estoy de acuerdo con la Corte, pero sí creo que con las mayorías parlamentarias y pues en cabeza del senador Liscano, incluso con los partidos de oposición, el presidente puede estar más tranquilo e implementar y refrendar el acuerdo en el Congreso. Senador Aguilar, sobre la refrendación. Bueno, yo pienso que antes de la refrendación hay 2 responsabilidades principales. Primero, la socialización de estos acuerdos. Yo creo que el pasado 2 de octubre fue una muestra de la desinformación, de la guerra que hay en las redes sociales, por los promotores del sí, por los promotores del no y otras circunstancias que desafortunadamente generan una desconfianza en el país. Y yo creo que hay una responsabilidad, no solo como Congreso, como representantes de las distintas regiones, de que se socialicen, que lleguen a cada rincón de nuestro país para que se genere esa gran confianza de que estos acuerdos se mejoraron. Y yo creo que, como lo han dicho mis compañeros, aquí se ha hecho una tarea muy importante. El Congreso le ha entregado las facultades al señor presidente de la República. Él es el que toma las decisiones, pero yo creo que también ha compartido que el Congreso de la República discuta y refrende estos acuerdos. Pero también el Congreso tiene una responsabilidad muy importante en discutir y revisar minuciosamente el contenido de cada uno de estos acuerdos, porque también yo tengo algunos reparos en el tema de la restitución de tierras. Los promotores del no decían que se incluyera, que el tema de la restitución de tierras se mantuviera con la legislación vigente. Pero hoy, con la discusión de estos nuevos acuerdos, se dice que también se refrendarán con el tema de la actual o de la legislación vigente, pero va a haber un proyecto de ley donde se va a modificar el tema
de la restitución de tierras, o sea que quedará en beneficio o en los intereses de las FARC. Por eso es importante que el Congreso de la República, que así se presenten proposiciones en modificación de nuestra Constitución o de nuestras leyes, también el gobierno escuche esas proposiciones y que no las vaya a rechazar caprichosamente, sino también se haga una discusión con altura y que realmente genere el verdadero interés general de nuestro país para que sea una paz estable y duradera. Presidente del Congreso, senador Liscano, el punto de la participación política de las FARC. Ahora las FARC quedan en igualdad de condiciones para participar en política frente a cualquier organización política en Colombia. ¿Usted cómo ve eso? Es que esa es la base de los acuerdos. Hay que entender que si ellos están entregando las armas, pues por supuesto debe existir alguna contraprestación por parte del Estado. En todos los acuerdos de paz en el mundo entero siempre hay una participación política, en Sudáfrica, en Centroamérica, en lo que ha sucedido en todos los procesos de paz en el mundo, incluso en Colombia, con el M-19. Hoy tenemos 2 senadores, Antonio Navarro Wolf, uno inclusive del mismo Centro Democrático, que tanto critica la participación política, tiene a Eber Bustamante como senador en sus listas. Petro fue alcalde, esté uno de acuerdo o no con él. Luego, eso no es nuevo en Colombia, no es nuevo en el mundo, y ese es el almendrón de los acuerdos, y es que dejen las armas para que puedan, a través de las ideas, pues luchar por sus propósitos. Por supuesto tendrá que hacerse elegir, la gente tendrá que votar por ellos, eso ya será otro proceso y otro paseo. Pero yo sí creo que darle esa posibilidad de participación política es la posibilidad de que los colombianos nos podamos reencontrar. Representante, sobre ese mismo tema, ¿fue el único en el que no hubo ningún tipo de cambios de los que pedían en los promotores del no? La guerrilla lleva luchando por el poder más de 60 años. Su objetivo era el poder, era lo que ellos querían. Entonces, ¿qué tal luchar 60 años por el poder? Y cuando no he sido derrotado, hago una especie de armisticio con mi oponente y no voy a reclamar nada. Yo no soy amigo de la guerrilla, pero entiendo que su razón de ser era la rebelión. Entonces, los elementales, si yo peleé 60 años, profesor, por el poder, no voy a entregar las armas a cambio de nada. Eso sí, lo entiende uno, mirando la historia de la humanidad. Ahora, cuando han sido derrotados, es distinto. Cuando la derrota, desde la época del Droma y Esparta y la guerra púnica, es que ganaban y acababan con el niño de los perros. Ahí sí lo había. Pero como en este caso no ha habido derrotados, este es un partido en que están 1-1 hace mucho tiempo. Y que, entre otras cosas, en el mundo moderno es casi imposible derrotar una guerrilla, y se lo demostraron los vietnamitas a los norteamericanos, y se lo han mostrado los vietnamitas a los franceses, pues, y lo demostraron en El Salvador, un país chiquitito. Es difícil porque es el fermento de un pueblo. Entonces, si puedo evitar ese desangre, negociemos. Parte de lo que usted quiere, yo le voy a ceder la intervención en el Congreso como una parte de la paz. Y si lucharon por eso, avala, pues que lo luchen ahora con votos. A mí no me disgusta. Claro. Y si necesitan mi curul para que haya paz, tómela. Pero, doctor Bernal, este punto era uno de los inamovibles de los promotores del no. ¿Será que van a aceptarlo ahora? No, y va a seguir siendo inamovible. Digamos, el senador Liscano y el representante Navas empiezan muy bien, pero yo hago también otras distinciones. El representante Navas cita muy bien incluso a Carlos Pizarro León Gómez. Las FARC no llevan 60 años en el monte para que los perdonen. Buscan el poder, pero las condiciones no están en igualdad de condiciones con los demás partidos. Yo hablo sobre los textos, ¿cierto? Y entonces la financiación, si bien se redujo en lo que es la financiación que va a recibir el partido que surja tras la transformación de las FARC, se equipara al promedio de los demás partidos. No obstante, se le aumenta el porcentaje en lo que tiene que ver con su centro de pensamiento. Las emisoras, las garantías, etcétera, etcétera, participarán en política, sí, pero podrán perder y tendrán 10 curules garantizadas. Yo les digo, las comunidades indígenas en Colombia representan el 10% en Colombia y tienen un senador.
a quién representan las FARC, no al 0,1%. Y efectivamente, en lo que se trata de conflictos con grupos armados al margen de la ley, especialmente en lo que tiene que ver la dinámica guerrillera, no existe una derrota militar, eso es un imposible y hay que obligarlos a negociar. Participen, perdóneme Juan Guillermo, un minuto más, participen, pero en igualdad de condiciones, láncese y ganen los votos. Su opinión, doctor Aguilar. Bueno, yo pienso que hay dos relevancias muy importantes en el tema de la participación en política. Primero, lo que decía el señor ministro del Interior con el negar estas 16 curules en la Cámara de Representantes de circunscripción especial o transicional para la paz, porque yo creo que también nosotros estamos en un país democrático, donde la participación popular es la que realmente legitima todos los procesos. Y yo creo que nosotros también tenemos que decirle a las FARC, claro, se le entrega todo el derecho a la participación en política. Yo no estoy de acuerdo que esas 5 curules directas para el Senado y 5 curules para la Cámara tengan que ser como el premio de consolación, porque yo creo que aquí hay un antecedente muy grande, muy relevante cuando la desmovilización del M-19. La primera desmovilizada, en este caso la doctora Aida Bello, fue elegida por mecanismo popular, y que yo creo que las FARC, en un tiempo tan corto como en este periodo que ya queda del periodo legislativo, pues yo creo que deberían someterse a una elección popular para que ganen también vía democrática estos espacios que sin duda generan fortaleza a una democracia. Pues quiero darle las gracias a nuestros invitados de esta noche, el presidente del Congreso, el senador Mauricio Liscano, el representante a la Cámara, Germán Navas Talero, que tiene una carrera espectacular de servicio a Colombia desde el Congreso, el representante de la Academia, el doctor Andrés Felipe Bernal, conoce muy bien el tema, como ustedes lo han visto, y por supuesto el senador Mauricio Aguilar, quien también está a la altura de los demás invitados. Mil gracias a todos ustedes. Andrea, mil gracias. Carolina, ¿hay 10 segundos para despedir? Tenemos una conclusión de nuestros televidentes. Clotilde Mosquera, el acuerdo lo pueden cambiar 1000 veces y van a decir lo mismo. ¿Qué le falta? ¿Qué hay que cambiarle? No se puede tener a todo el mundo 100% contento. Gracias a todos por participar. A todos ustedes y los esperamos en 8 días. Juan Guillermo Ríos les da las gracias. Bienvenidos.